¿Terminaron el post-test? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces vamos a empezar la clase, ¿no? Bueno, entonces la clase del día de hoy es sobre rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿no? Bueno, acá. Primero vamos a ver lo que es la parte de rehabilitación cardíaca, ¿ya? Ya. Y después vamos a ver la parte de rehabilitación respiratoria. Entonces, en la parte de rehabilitación cardíaca vamos a tener en cuenta algunos conceptos básicos, ¿no? Ustedes ya llevaron cardiología, me parece, entonces vamos a revisar algunas cosas de lo que ya deberían haber llevado en cardiología y que van a ser más para la parte de aplicación en la rehabilitación cardíaca, ¿no? Entonces, algunos conceptos básicos que tenemos que recordar, ¿no? O tener en cuenta es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento y los METs, ¿no? Que son los equivalentes metabólicos. También tenemos que conocer las pruebas de esfuerzo, las más comunes, la estratificación de riesgo cardiovascular y las fases de la rehabilitación cardíaca. Entonces, es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que es lo que va a ser nuestra agenda, los conceptos básicos, la ergometría o las pruebas de esfuerzo, la estratificación cardiovascular y las fases de la rehabilitación cardíaca. Entonces, vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento y los METs, ¿no? ¿O para qué nos va a servir esto, no? Bueno, la frecuencia cardíaca máxima existen un montón de fórmulas, ¿no? Para calcular la frecuencia máxima. La más común, la más utilizada es la 220 menos la edad en el caso de hombres, 210 menos la edad en el caso de las mujeres. Algunos ya actualmente prefieren usar otras fórmulas que son quizás más exactas, como la fórmula de Tanaka, que es la que está acá, es 208 menos 0,7 por la edad, sino que a veces sacar los cálculos es un poco más difícil, ¿no? Que 220 menos la edad, que es restar nada más, ¿ya? La diferencia es un poquito, pero de todas maneras cuando uno saca fórmulas para el VO2 máximo, por ahí puede haber una diferencia en cuanto al cálculo, ¿no? Entonces, para fines prácticos vamos a usar estas fórmulas. Algunos de los test, ¿no? De ergometría exigen usar esta fórmula. Entonces, es la con la que nos vamos a quedar en este momento. De repente, si más adelante ustedes quieren hacer un poco más específicos, podrían usar la fórmula de Tanaka, ¿no? Por ejemplo, si usamos 220 menos la edad, en el caso de una persona, un hombre de 50 años, nos daría 170 latidos por minuto. Y si usamos la fórmula de Tanaka, nos daría 173 latidos por minuto. Entonces, es un poquito la diferencia, pero si ya lo uno multiplica por otros factores, podría ser un poco la diferencia, ¿ok? Bueno, entonces se calcula así, ¿no? 120 menos 70, en este caso, que es un varón de 70 años, sería 150 latidos por minuto, y si fuera mujer, sería 140 latidos por minuto, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, que no es lo mismo que la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Esta frecuencia cardíaca de entrenamiento me va a servir para saber hasta cuánto le voy a exigir a ese paciente hacer, qué tanto esfuerzo o qué tanta intensidad de esfuerzo tiene que hacer para poder llegar a los objetivos que nosotros le planteemos o se estén planteando, ¿no? Se calcula de esa manera, es la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Se calcula mediante la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca reposo por la intensidad que nosotros le vamos a colocar, o sea, qué tanta intensidad quiero que el paciente haga, ¿no? Dependiendo de los objetivos, más la frecuencia cardíaca de reposo, ¿ya? Entonces, esta frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo se conoce como la frecuencia cardíaca de reserva. Si ustedes se dan cuenta, en la frecuencia cardíaca, ¿no? La diferencia entre la frecuencia cardíaca de reposo que yo tengo ahorita, que estoy sentadita, hasta cuánto puedo llegar. Por eso se llama frecuencia cardíaca de reserva, ¿ok? ¿Cuánto puedo incrementar la frecuencia cardíaca? ¿Ok? Bueno, esta frecuencia cardíaca de entrenamiento, la puedo poner entre 50 y 60%. Por ejemplo, me va a servir para mejorar el proceso de recuperación cuando estoy haciendo ejercicios más intensos. Por ejemplo, si saben lo que son los HIITs, ¿no? Que los High Intensity eh, en- eh, entrenamiento de alta intensidad, ¿no? Y que van haciendo intervalos. eh, Saben que es una fase intensa y después una fase de recuperación, entonces ahí se usa entre un 50 y 60% de la frecuencia cardíaca, ¿no?
Si es un 60-70%, entonces tendremos incrementando el ritmo metabólico, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un ejercicio aeróbico para quemar grasas, entonces puedo oscilar entre un 60 y 70%. Si es un 70-80%, voy a mejorar la potencia aeróbica. Y si es más intenso, 80-90%, ¿no? Vaya a ser más la capacidad anaeróbica. Y si es ya la máxima, entre 90 y 100%, es generalmente cuando yo estoy haciendo una carrera y voy a terminar la carrera, ese sprint, eso es lo que, el último esfuerzo se llama sprint, ¿no? Y ya voy a hacer como un 90 de 100%, ¿no? Entonces, depende qué es lo que yo quiera conseguir con el entrenamiento, voy a escoger la intensidad del ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, calcule la frecuencia cardíaca de entrenamiento de un varón de 50 años con intensidad de 70%, frecuencia cardíaca reposo es de 80 latidos por minuto. Entonces, voy a reemplazar la fórmula, ¿no? Entonces, 220 menos 50 menos 80, que es la frecuencia cardíaca reposo, lo multiplico por 0,7, que es la intensidad que yo quiero conseguir en ese paciente, y lo voy reemplazando y al final me sale 143 latidos por minuto. ¿Qué significa eso? Que en el entrenamiento que voy a hacer con ese paciente tengo que llegar a este latidos por minuto para alcanzar los objetivos que yo quiero, ¿no? 143 latidos por minuto. Entonces el ejercicio va a ir eh, regulándose en base a esta frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y los METs, que son los equivalentes metabólicos, ¿no? Equivalen al gasto de energía de una persona en reposo, sentada, expresado en mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto, ¿ya? Entonces, es la expresión del gasto metabólico expresado en oxígeno, ¿ya? Mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. ¿Ok? Y de acuerdo a la actividad que yo haga, ya está como que parametrizado, más o menos cuánto es lo que voy a gastar, ¿no? Por ejemplo, si estoy comiendo sentado, tengo 1,5 METs, escribir sentado, si ustedes están sentados escribiendo, más o menos son 2 METs, ¿ya? Conducir 2,8 METs, también dependerá de cómo conduzcan, ¿no? Pero más o menos es lo que se calcula. Por ejemplo, bajar escaleras, más o menos 5,2 METs, subir escaleras, más o menos 9 METs, ¿no? Entonces, de acuerdo a las actividades que yo haga, voy a ya tener una tablita, bueno, hay un montón de valores que podría tomarlo, ¿no? Y con eso podría ver los METs o la cantidad de oxígeno que el paciente está consumiendo dependiendo de la actividad que está haciendo, ¿no? Esto se usó mucho en la pandemia porque como no podíamos hacer pruebas de esfuerzo, más o menos le decíamos al paciente qué es lo que puede hacer, qué es lo que está haciendo. Entonces con eso sacábamos más o menos la intensidad o cuánto el paciente podía responder y de acuerdo a eso prescribirle los ejercicios, ¿no? ¿Okay? Bueno, entonces esa es la escala de Bohr modificada, ¿no? La escala de Bohr me mide a cuánto de esfuerzo yo estoy sintiendo de acuerdo al ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué me es útil? Por ejemplo, hay pacientes que toman beta bloqueadores, entonces la frecuencia cardíaca no se va a elevar tanto como uno esperaría por medicamento que consumen, y de acuerdo al ejercicio que está haciendo, el paciente me puede decir, bueno, sí, está muy suavecito, está un poco más intenso, y con eso yo puedo saber la intensidad ejercicio que está haciendo y más o menos para saber la frecuencia, o sea, el equivalente de frecuencia cardíaca que debería tener, ¿no? Entonces, también me sirve para valorar el esfuerzo que el paciente hace ante el ejercicio, ¿no? Ok. Bueno, esto es más o menos la correlación que tiene con la escala de Bohr, ¿no? Vamos a pasar, solamente es para que lo tengan en cuenta. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a los conceptos básicos, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento o a los MITS. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, doctora. Gracias. Entonces vamos a ver un poquito los ejercicios terapéuticos, ¿no? Porque obviamente también tienen que ver con lo que vamos a hacer en la rehabilitación cardíaca. ¿No? Es la realización de movimientos corporales de forma planificada y sistemática con el objetivo de, o sea, esos ejercicios ya tienen un fin predeterminado, ¿no? Es como que yo le digo al niñito vaya al parque y juegue, entonces no es un ejercicio terapéutico, ¿no? Porque no tiene un objetivo, una sistematización del ejercicio que tiene que realizar, ¿no? Diferente es que yo le diga, mira, vas a hacer sentadillas o vas a hacer y cuántas sentadillas vas a hacer
o vas a hacer planchas, o vas a hacer banca de cuádriceps, entonces ya es un ejercicio dirigido en base a un plan, ¿no? Y con el peso que también le pueda indicar. Entonces, el objetivo es ser prevenir o corregir alteraciones y factores de riesgo relacionados con la salud, mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico, ¿no? Y optimizar el estado general de salud, ¿no? Acondicionamiento físico, sensación de bienestar. Entonces, el ejercicio terapéutico es el movimiento de forma planificada y sistemática, ¿no? Con algún objetivo determinado. Bueno, podríamos clasificar al ejercicio de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, según el objetivo, según la fuente principal de energía, o sea, utilización de energía, ya sea el oxígeno o no, según el tipo de contracción muscular o según el tipo de participación en los movimientos que quiero realizar, ¿no? Entonces, según el objetivo, podría mejorar el rango articular, podría mejorar la resistencia, la fuerza, la coordinación, ¿no? Este, la potencia también, la coordinación y la capacidad aeróbica. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Cuando yo digo quiero mejorar la fuerza, que mejorar la resistencia, ¿no? La fuerza tiene que ver con una resistencia externa. Por ejemplo, si yo voy a cargar peso, o voy a cargar una pesa, pues necesito mejorar la fuerza, ¿no? Y si yo voy a correr una maratón, necesito entrenar más la resistencia. No es que voy a trabajar solamente una y el otro, siempre van unidas, pero una va a ir dirigido más hacia la fuerza y otra más hacia la resistencia, ¿no? Mejorar la coordinación, capacidad aeróbica también, ¿no? De acuerdo al objetivo que tenga, es lo que voy a plantearme los ejercicios, ¿no? Según la fuente principal de energía, ya sea utilizando del oxígeno, que serían los ejercicios aeróbicos, o sin el oxígeno principalmente, serían los anaeróbicos. Recuerden que en el cuerpo nunca funciona uno separado del otro, siempre van de la mano, sino que va a ser más predominante la parte aeróbica en algunos ejercicios y más predominantemente anaeróbica en otros ejercicios, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, correr una maratón, voy a usar más la parte de los ejercicios aeróbicos, y si voy a, por ejemplo, hacer halterofilia o sea, levantamiento de pesas, pues haré más uso de los ejercicios anaeróbicos. O sea, me refiero a la fuente de conseguir energía, ¿no? Porque para los aeróbicos necesito el oxígeno para producir ATP y en los anaeróbicos no voy a usar el oxígeno para producir el ATP, ¿no? Bueno, según el tipo de contracción muscular, puedo tener los isométricos, ¿no? Por ejemplo, los isométricos, como su nombre lo indica, es iso, ¿no? Igual medida. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahorita, si es que están sentados, bueno, estiran ah, la pierna, ¿no? Y van a contraer el cuádriceps sin mover la articulación de la rodilla. Eso sería un ejercicio isométrico. No hay cambio en, la, en, la, en el rango articular, ¿ya? Los isotónicos sí hay cambio en el rango articular, de eso se pueden desprender los concéntricos y los excéntricos, y los isocinéticos necesitan máquinas porque van a mantener la velocidad angular y la fuerza en todo el rango de movimiento, cosa que en la naturaleza así solitos es muy difícil hacerlo, ¿no? Mantener el rango y la fuerza constante en todo, o sea, el rango de movimiento, ¿no? Y los isotónicos, que pueden ser concéntricos y excéntricos, ¿no? Entonces, acá en el concéntrico la fibra muscular se va acortando, ¿no? En el excéntrico, entre comillas, se iría alargando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren levantar una pesa, ¿no? O algo que está en el escritorio, ¿no? Por ejemplo, ya van a levantar una botella de agua, ¿no? Entonces, el bíceps se va a contraer en forma concéntrica porque se está cortando y el tríceps se estaría contrayendo en forma excéntrica porque, entre comillas, se estaría alargando, ¿no? Y necesito las dos, ¿no? Las dos contracciones en forma, pues, digamos, coordinada, porque si ustedes no tuvieran el tríceps funcionando, entonces ustedes agarrarían la botella y ¡pam! Al final la terminarían lanzando porque no hay quien le controle el movimiento, ¿no? Y según la participación en la realización de los movimientos, tenemos los pasivos, donde el paciente no se mueve, o sea, lo tienen que mover, y los activos, porque pueden ser asistidos cuando el paciente inicia el movimiento y alguien termina de completar el movimiento, en los libres, cuando el paciente hace todo el rango articular completo, y los resistidos, cuando yo le pongo un peso externo y ya produzco cierto grado de resistencia, ¿no?
Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera conseguir, de acuerdo al tipo de ejercicio que le voy a indicar al paciente, voy a ver, ¿no? Según el objetivo, según la fuente, según el tipo de contracción, porque algunas patologías están indicadas, por ejemplo, ejercicios excéntricos, ¿no? Y según la participación en la realización de movimientos, ¿no? Entonces, eso sería lo de los ejercicios terapéuticos. ¿Ok? ¿Quiere pasar? Entonces, la elección de un tipo de ejercicio dependerá de los objetivos y de las condiciones del paciente. No es lo mismo un paciente desacondicionado que un paciente que de repente, o una persona que haga ejercicio regularmente, ¿no? La intensidad del ejercicio aeróbico se puede medir con relación al volumen de oxígeno máximo consumido por el cuerpo, que es el VO2 máximo, o también se pueden hacer su correlación con los METs, como les mencioné anteriormente, ¿no? Y la intensidad también se puede calcular con la frecuencia cardíaca por minuto, como lo vimos con la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Entonces, algunas preguntas por ahí. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer nuestro cuerpo todo el tiempo? Va a tratar de mantener el equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa a nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio? ¿No? Generamos un estrés, ¿no? No necesariamente es un estrés malo, solamente es un cambio, algo que me está diciendo hay que hacer algunos cambios y algunos ajustes, ¿no? ¿Y qué va a hacer nuestro cuerpo entonces con este estrés o con ese cambio que le estamos generando? Va a tratar de compensar estos cambios para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces por ahí tenemos acá todo el sistema hormonal, ¿no? Para ver cómo vamos a responder frente al ejercicio, ¿no? ¿Okay? Uno es para generar la energía que necesitamos y el otro es para compensar, por ejemplo, el gasto cardíaco, los latidos, ¿no? Para que el cuerpo no entre en déficit ni en desequilibrio. ¿Okay? Bueno, entonces hay algunas cosas más que tienen que recordar, ¿no? Que yo me imagino que también lo vieron en cardiología, pero que sí es importante que lo tengan presente y que les va a servir mucho, ¿no? Por ejemplo, qué cantidad de sangre bombea el corazón por latido, más o menos entre 80 y 90 mililitros, ¿no? Entonces ya si ustedes lo multiplican por los 70 latidos por minuto, ya les sale más o menos unos 5.600 mililitros, que son 5,6 litros, ¿no? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿No? El gasto cardíaco viene a ser la frecuencia cardíaca, o sea, cuánto de sangre bombea el corazón por minuto, ¿no? Entonces, tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el volumen minuto que estamos bombeando, ¿no? Que viene a ser más o menos 5 o 6 litros por minuto en reposo, ¿ya? Acuérdense que eso va a incrementarse, porque si ustedes aumentan, ven ahí que es 80 o 90 mililitros por cada latido, y si ustedes lo van a multiplicar por 70, les da a dar 5.600, ¿no? Pero si lo multiplican por 140, imagínense cuánto es el volumen por minuto que tiene que bombear el corazón, ¿no? ¿De quién depende la presión arterial? Eso también es muy importante que lo tengan presente, ¿no? La presión arterial va a depender del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, la presión arterial es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? ¿De quién depende la presión arterial sistólica? Va a depender básicamente del gasto cardíaco, ¿no? Y la presión arterial diastólica depende de la resistencia vascular periférica. Entonces también es importante que lo tengan presente porque si ustedes tienen un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿no? Y tiene básicamente la presión arterial sistólica incrementada, ustedes ya saben que es en base al gasto cardíaco, entonces tienen que ver la forma de regular eso. Y si tienen la presión arterial diastólica incrementada, entonces ustedes tienen que ver que tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Entonces un medicamento no va a ser igual para ninguno de los casos, bueno, cualquiera de los dos casos, ¿no? Va a ser diferente. ¿Okay? Y también el ejercicio que ustedes le van a dar también va a ser diferente. ¿Okay? El doble producto, no sé si esto lo han escuchado alguna vez, pero la parte de rotación es importante, sobre todo en las pruebas de esfuerzo, y si hacen cardiología también, ¿ya? El doble producto viene a ser el consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Y es el doble producto se llama porque es ah, la multiplicación de la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si cuando ustedes hagan pruebas de esfuerzo, ustedes van a ver que la frecuencia cardíaca se va incrementando, igual que la presión arterial sistólica, no la diastólica, la sistólica. Entonces, si ustedes ven que
empieza la prueba de esfuerzo y este doble producto no se incrementa, entonces ese paciente se puede infartar porque no le está llegando suficiente oxígeno al corazón y por ahí puede tener problemas. Por eso que es importante tener en cuenta este doble producto. ¿Ok? Y lo otro que hace el óxido nítrico, acuérdense que es un vasodilatador que se produce en el endotelio vascular, ¿no? Entonces, si ese paciente está haciendo la prueba de esfuerzo y la presión arterial diastólica sigue incrementándose, entonces ese paciente le puede pasar algo en ese momento. ¿Por qué? Porque la presión arterial diastólica sigue incrementándose, el endotelio vascular no está respondiendo porque no está produciendo óxido nítrico, ¿no? No se está vasodilatando, entonces por eso sigue aumentando la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces son conceptos que tienen que tenerlos en cuenta y que les van a ayudar mucho cuando ustedes vean un paciente que tiene algún problema cardíaco o están haciendo alguna prueba de esfuerzo. Bueno, entonces, en la prueba de esfuerzo, ¿no? Ustedes ya saben que son herramientas de detección para evaluar cómo responde el corazón frente al ejercicio, ¿no? También se llaman pruebas ergométricas o pruebas de tolerancia al ejercicio, ¿no? Y va a evaluar la eficiencia miocárdica, qué tan eficiente es el corazón a la hora que hace ejercicio, ¿no? Tiene que latir más, o sea, aumenta mucho la frecuencia cardíaca para hacer un ejercicio suave, ¿no? O no aumenta mucho, entonces su corazón obviamente es mucho más eficiente. Entonces, ¿qué me va a evaluar la prueba de esfuerzo? ¿No? Si el dolor precordial está relacionado con alguna cardiopatía, porque ustedes cuando empiecen a hacer guardias van a ver que llegan muchos pacientes con dolor precordial y ustedes van a decir, bueno, todos son cardiopatas. No, ¿no? Hay pacientes que tienen dolor y no necesariamente está relacionado con una cardiopatía. Entonces, le toma una prueba de esfuerzo y sale todo normal, ¿no? Si existe cardiopatía isquémica, si hay arritmia durante el ejercicio, que es muy importante tenerlo en cuenta. Usted le toma un EKG a un paciente y está en reposo y sale todo normal, ¿no? Pero no saben qué es lo que puede pasar durante el ejercicio y por ahí puede tener eventos adversos. Por eso que es importante evaluar también esto. Más si el paciente a veces le dice, no, estoy corriendo y siento como que algo no está a su ritmo, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una prueba de esfuerzo. También pueden evaluar la respuesta del corazón a los fármacos, ¿no? Cómo está respondiendo a determinados fármacos que el paciente está recibiendo, ¿no? Si hay disfunción endotelial, como ya lo vimos anteriormente, y si es seguro iniciar un programa de ejercicios y planificar el ritmo e intensidad de esto, ¿no? No se olviden del doble producto que también tenemos que chequear, ¿no? Entonces, como dice acá, si en algún momento de la prueba de esfuerzo este doble producto es menor que en el reposo, el paciente podría infartarse y tenemos que suspender la prueba, ¿no? Significa que ese corazón no está haciendo suficiente para bombear la cantidad de sangre que necesita y le está llegando menos oxígeno. Entonces, tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Qué cambios hemodinámicos se dan frente a una función ventricular conservada? ¿No? Aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente, y aumenta la presión arterial, pero de manera lineal en relación al esfuerzo, ¿ya? La presión arterial diastólica sí se incrementa al inicio, un poquito nada más, y después tiene que mantenerse constante o como si estuviera en reposo, ¿no? Como les decía, si es que esta presión arterial diastólica no disminuye, más bien va aumentando, significa que hay una disfunción endotelial. Entonces, no pueden continuar con la prueba de esfuerzo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar frente a una función cardíaca alterada, ¿no? Hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al músculo cardíaco, como ya lo hemos estado repitiendo. Hay disminución de la capacidad funcional debido a una disminución del gasto cardíaco en reposo que no se incrementa adecuadamente durante la actividad física. O sea, el paciente hace una actividad física un poco más intensa, pero la frecuencia cardíaca no se eleva en función a la intensidad del ejercicio que está haciendo. Entonces no va a ser suficiente y pueden tener alteración, ¿sí? Y aumento de la presión arterial de manera no adecuada, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, existen dos formas para evaluar las pruebas de esfuerzo, ¿no? Pruebas de ejercicio submáxima que permiten alcanzar hasta más o menos un 70% de la frecuencia cardíaca máxima y las pruebas limitadas por síntomas. O sea, lo voy a suspender en base a los síntomas o signos que pueda encontrar en el paciente, ¿no? Las primeras las puedo usar cuando el paciente está saliendo de alta después de algún evento coronario o por el motivo por el cual está hospitalizado para ver cómo está respondiendo su corazón, qué tan seguro es empezar de repente algún tipo de ejercicio, ¿no? Y ya las pruebas limitadas por síntomas
ya me dicen cuando el paciente está mucho mejor, podría ser. Bueno, estos son algunos protocolos más conocidos, que es el de Bruce, ¿no? Que es el que más se usa. Tenemos el de Naughton y el de Valk, ¿no? El de Bruce normalmente, bueno, esos dos pruebas de esfuerzo, el Bruce y el de Naughton, aumentan la velocidad y la inclinación en la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, si aumento la inclinación, obviamente voy a incrementar el esfuerzo que el paciente tiene que hacer, ¿no? Lo que la prueba de Bruce aumenta mucho más rápido la velocidad y la inclinación, y el de Naughton va más pausado. Y el de Valke aumenta la inclinación, pero la velocidad se mantiene constante. ¿Y por qué es importante esta prueba? Porque hay pacientes que no pueden correr, ¿no? Le van a hacer una prueba de Bruce y el paciente lo van a hacer correr y ese paciente no va a poder hacerlo. De repente no porque el corazón esté mal, sino porque no está acostumbrado a correr, ¿no? Y por eso que es importante tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Preguntar al paciente. Acuérdense que correr, básicamente, o caminata, es hasta los 5,9 kilómetros por hora, y después de eso ya se considera como que el paciente está empezando a trotar o a correr, ¿ya? Pero también va a depender de los pacientes, ¿no? Entonces, esta es la prueba de Bruce, ¿ya? Diseñado para pacientes que están con capacidad física normal o levemente disminuida, ¿ya? Y normalmente el paciente va a lograr concluir la etapa 3, ¿ya? Que va a ser 9,6 metros. O sea, el paciente sube las escaleras normalmente, o sea, fácilmente, ¿no? Que acuérdense que subir las escaleras es más o menos 9 metros, ¿no? La prueba de Naughton está diseñada para pacientes un poco mayores o más mayores y que tienen algún tipo de compromiso o de repente están muy desacondicionados, ¿no? Entonces podrían hacer una prueba de Naughton y van a ver que van a superar normalmente la etapa 6, que son 6,2 metros. O sea, podría bajar escaleras, pero de repente subir las escaleras no las va a poder hacer, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, entonces, ¿cuándo voy a suspender la prueba de esfuerzo, no? Síntomas del paciente: dolor precordial, mareos, disnea, fatiga, agotamiento muscular, náuseas, eh, algún síntoma que el paciente le pueda relatar, dice que ya no puede más, está muy cansado, obviamente tienen que suspenderlo, ¿no? Hallazgos durante la prueba: un encaje anormal, alteración de la frecuencia de la presión arterial de manera anormal, el doble producto disminuido en relación al reposo, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? Que aumente pues la frecuencia, la presión arterial diastólica no baje, entonces esos es signos de que tienen que suspender la prueba de esfuerzo, ¿no? Si se alcanza la frecuencia cardíaca máxima, también, ¿no? Establecida para la edad, es mejor suspenderlo, ¿no? Bueno, lo otro es estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿ya? Obviamente voy a tener que hacer una historia clínica, identificar los factores de riesgo, pruebas de SGI, la prueba de esfuerzo es muy importante. Y lo voy a estratificar según bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque con eso voy a decir qué tanto riesgo tiene ese paciente de que cuando empiece a hacer los ejercicios tenga un evento coronario o cardíaco, ¿no? Entonces, bajo riesgo es el paciente que tiene una capacidad funcional más de 7 METs, mayor o igual de 7 METs, o sea, puede hacer todas las actividades cotidianas, ¿ya? Una fracción de eyección más de 50%, una IMA ha tenido un infarto agudo de miocardio no complicado, ¿no? Ausencia de insuficiencia cardíaca, no arritmias inducidas por el ejercicio, ¿no? Tiene un evento coronario, el paciente le toma su prueba de esfuerzo y veo cómo está y con eso puedo decir el paciente tiene bajo riesgo, ¿no? Riesgo moderado, ya la fracción de eyección está entre 40 y 49%, o sea, está disminuido. Y hay signos y síntomas a niveles moderados de ejercicio, o sea, entre 5 y 6,9 meses, ya el paciente tiene signos y síntomas, ¿no? O en el periodo de recuperación, donde el paciente se está recuperando y sin embargo, pues no se recupera de la mejor manera, ¿no? Y el alto riesgo ya es ese paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio complicada, con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca congestiva. La fracción de eyección está bajita, menos del 40%. Hay arritmia ventricular en reposo con el ejercicio, ¿no? Acuérdense que muchos de los pacientes que fallecen después de un infarto no fallecen por el infarto en sí, sino fallecen por arritmias ventriculares, ¿no? Hemodinámica normal con el ejercicio, signos y síntomas en menos de 5 metros, o sea, poquito, infradesnivel mayor de 2 milímetros en el ECT. Entonces me está diciendo que ese paciente no puede iniciar con un programa de ejercicio porque ese paciente tiene mucho riesgo de que pueda tener otro evento cardiovascular, ¿no?
Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Yo sé que es bastante información, pero no sé si hay alguna duda. Avanzamos y al final de repente si tienen alguna pregunta me la hacen saber. Sí, doctora. Gracias, gracias doctora. Entonces, vamos a ver lo que es la parte de respiración cardíaca. Ya hemos visto toda la parte de los conceptos básicos que tienen que tener para saber cómo pueden manejar a los pacientes, ¿no? Y bueno, este programa de rehabilitación cardíaca es un programa a largo plazo, supervisado, para ayudar a personas que presentan alguna cardiopatía a llevar una vida activa y reducir el riesgo de tener otros problemas cardíacos y de esta manera mejorar su calidad de vida. O sea, lo que se quiere es que con el programa el paciente obviamente no se quede pues sentado o echadito en una cama y que ya fue su vida, que le pasó algún evento coronario, ¿no? O lo han operado del corazón o de algo, sino que siga con su vida lo más normal posible, ¿no? Y que obviamente aprenda a cuidarse, ¿no? Ya se ha visto que disminuye la mortalidad en pacientes con enfermedad cardiovascular en al menos 12% por unidad metabólica de incremento en la capacidad de ejercicio. Significa que por cada mes que yo gane, entonces disminuyo 12% la enfermedad vascular, cardiovascular, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la rehabilitación cardíaca, ¿no? El postinfarto miocardio, postcirugía de revascularización, angina de pecho, disminución de la fracción de eyección o sin síntomas de insuficiencia cardíaca, obviamente tiene que estar compensado, ¿no? Si vemos un poquito la historia, la rehabilitación cardíaca empezó con pacientes con insuficiencia cardíaca que estaban esperando trasplante cardíaco, ¿no? Y vieron que cuando empezaban a hacer un poquito de ejercicio, obviamente se cansaban todo, pero iban mejorando con el tiempo. Entonces, muchos de los pacientes que estaban en lista de espera de trasplante de corazón, pues no llegaron a necesitarlo. No es que pues estén perfectos, pero por lo menos podían hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Portadores de valvulopatías leves o moderadas previo a cirugía valvular, postcirugía valvular, post-trasplante cardíaco, obviamente, alto riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté compensa, ¿no? En quienes no voy a poder hacer o empezar la rehabilitación cardíaca, ¿no? Obviamente si el paciente está con una angina inestable, si hay una falla cardíaca descompensada, arritmias no controladas o bloqueo auriculoventricular, una presión sistólica más de 200, diastólica más de 100, una pericarditis, miocarditis, endocarditis infecciosa, neurismas disecantes de aorta. Obviamente esos pacientes no pueden empezar porque tienen un riesgo muy alto de hacer un evento coronario, ¿no? O evento cardíaco, ¿no? Si hay una estenosis aórtica más severa, cardiopatías congénitas severas no corregidas y sintomáticas sobre todo, fiebre o enfermedad infecciosa aguda. Obviamente, si el paciente está con fiebre, tiene mayor demanda metabólica, se incrementa la frecuencia cardíaca, no puedo hacer un ejercicio con un paciente con fiebre, ¿no? Un embolismo reciente, obviamente no, porque puedo embolizarlo mucho más, ¿no? Si hay una diabetes descontrolada, porque el paciente puede hacer una hipoglicemia, ¿no? Y un problema traumatológico agudo relativo, por ejemplo, si tuve un infarto, me caí y me fracturé el brazo, bueno, puedo caminar, ¿no? Puedo hacer algún tipo de ejercicio, pero no puedo hacer movimientos con mi brazo, ¿no? El brazo por lo menos fracturado. Entonces, por eso se convierte en una contraindicación relativa. ¿Sí? Vamos a ver las fases, ¿no? Que son fáciles para recordar. Tenemos la fase uno, se lo he puesto ahí en rojo, amarillo y verde, hospitalario, el paciente está hospitalizado. La fase 2, el paciente ya está ambulatorio, o sea, fuera del hospital. Y la fase 3 de mantenimiento, cuando el paciente ya está bien y solamente tiene que mantener todo lo que ganó en estas etapas anteriores, ¿no? Entonces la fase uno es la fase hospitalaria, ¿no? O sea, es lógico, está hospitalizado, sale de alta y después tengo que mantener, ¿no? La fase hospitalaria puede durar de 1 a 4 semanas, tiene dos subfases, digamos así, una cuando el paciente está en la unidad de cuidados intensivos coronarios y en el resto de la hospitalización, ¿no? Cuando voy a empezar, más o menos 48 horas de verlo estabilizado, el paciente tiene que estar estabilizado para poder empezar. Usualmente se da a las 48 horas, ¿no? Post evento coronario o post cirugía, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi objetivo principal de esta fase? Es prevenir el desacondicionamiento físico. Este paciente está echadito, no se mueve, tiene miedo hasta de ir al baño, de moverse, estornudar, no sé, lo que sea, hasta de sentarse tiene miedo, hasta de hablar. Entonces,
el paciente está sentado, no hace nada, le dan de comer porque los familiares están traumados que le vaya a pasar algo, porque se mueve, el paciente se desacondiciona físicamente. Entonces, lo que antes de repente no le costaba, ahora le va a costar, porque hasta para mover la cuchara, para llevarse a la boca, se cansa, ¿no? Entonces, lo importante en esta fase es evitar ese desacondicionamiento físico, ¿no? Entonces, van a hacer ejercicios muy chiquititos, muy pausados, muy cortitos, ¿no? Varias veces al día, para que el paciente no se vaya desacondicionando y pueda salir a su casa, siendo lo más independiente posible, pues, ¿no? ¿Ok? La idea también es que pierda un poquito el miedo de que no le va a pasar nada si es que se para ir al baño, ¿no? De que si se para o empieza a comer solo, ¿no? Porque es lo típico es que ustedes van a ver que el paciente viene, el familiar y está que le den la boca, ¿no? No lo dejan ni hacer nada, ¿no? Ni siquiera respirar, ¿no? Y la idea es que no llegue a eso, ¿no? En la fase 2 ambulatoria, ¿no? Entonces ya luego de alta, más o menos va a durar entre 8 y 12 semanas. Y la actividad física la vamos a prescribir luego de hacer alguna prueba de esfuerzo así suavecita para ver en qué condiciones está entrando ese paciente y cómo voy a planificar los ejercicios que tiene que hacer, ¿no? ¿Y cuál va a ser lo más importante o cuál va a ser mi objetivo principal de esta fase? Es mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Si el paciente sale de alta y bueno, puede caminar hasta el baño y de ahí se agita un poquito, todo, entonces la idea es que ese paciente llegue a hacer todas sus actividades vía diaria lo más normal posible, ¿no? Entonces para eso usualmente va a hacer ejercicio 3 veces por semana, entre 60 y 88% de la frecuencia cardíaca máxima. Puedo ajustarlo también a la frecuencia cardíaca de entrenamiento, dependiendo de la intensidad que quiera lograr con el paciente, ¿no? Idealmente tengo que hacer un calentamiento, después entre 20 y 30 minutos de ejercicios aeróbicos y 5 a 10 minutos de estiramiento. ¿Ya? Es importante que el paciente caliente y después haga estiramiento, ¿ya? Porque si no se puede lesionar también. Acuérdense que muchos pacientes son mayores, entonces no funciona igual el músculo que en un paciente más jovencito, ¿no? Y la fase 3 de mantenimiento, ¿no? Entonces corresponde a la actividad física permanente y no supervisada del programa de rehabilitación cardíaca. El paciente tiene que hacer los ejercicios ya en casa, ¿no? Eso es una parte muy importante que muchas veces no se logra hacer, ¿no? El paciente se acostumbra a estar con los amigos, ya se hacen su grupo de amigos que vienen 2 o 3 veces a la semana acá a hacer rehabilitación cardíaca, y cuando ya saben que está pasando el tiempo y es que los van a dar de alta, empiezan con que, ay, doctora, me duele el cuello, ay, doctora, me duele la pierna, ay, me estoy cansando otra vez. ¿Para qué? Para que no lo demos de alta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, de alta entre comillas, sino, ¿por qué? Porque obviamente es mucho más fácil venir acá y hacer ejercicios que uno buscar en casa como hacer un parque o hacerlo solita, entonces es un poco más difícil de ser constante y de hacerlo en el tiempo, ¿no? ¿Y cuál va a ser la principal objetivo de esta fase? Es mantener la capacidad funcional. Lo que se ganó en la etapa 2 no se pierda, ¿no? Y a veces es muy fácil. Entonces, a veces tenemos pacientes que vienen después de un año otra vez infartados, otra vez desacondicionados. ¿Por qué? Porque siguieron en su vida como lo estaban haciendo antes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya vimos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a la rehabilitación cardíaca. Vamos a hacer un poquito en la parte respiratoria, antes que nos dan el tiempo, y por ahí, si que tienen alguna duda, lo vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, la rehabilitación respiratoria es un programa de intervención multidisciplinar y global que ha demostrado ser eficaz para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, sobre todo crónicas, ¿no? Que a menudo han disminuido las actividades de la vida diaria. ¿Se pueden usar en etapas más agudas? Sí, se pueden evitar. Hay mucha controversia todavía, pero por ahí hay algunas cosas que valen la pena rescatar. Por ejemplo, el paciente que está en la UCI, ¿no? Los pacientes que tienen abundantes secreciones y se pueden manejar en la parte hospitalaria o en la emergencia o en la unidad de cuidados intensivos, y que pueden ayudar a que la evolución del paciente sea mejor, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta algunos criterios.
Indicaciones, bueno, obviamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, ¿no? Siempre y cuando el paciente no esté en una etapa aguda, ¿no? Donde todavía está con terapia respiratoria, que está con nebulizaciones constantes, seguidas, con medicamentos. Entonces, el paciente tiene que estar más estable, porque si ustedes hacen terapia respiratoria o le indican terapia respiratoria, ese paciente está agudo, podrían cerrarlo más. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Y evaluarlo bien. Una fibrosis quística y bronquiectasis, obviamente sí, me va a ayudar mucho, sobre todo en manejo de secreciones, a que la capacidad respiratoria o ventilatoria se mantenga, ¿no? Y no se vaya perdiendo. Si hay hipertensión pulmonar idiopática, enfermedades pulmonares intersticiales, síndrome de apnea y apnea del sueño, enfermedades neuromusculares, es muy importante porque el paciente que tiene una distrofia muscular, por ejemplo, eh, no se va a morir por la distrofia, se muere básicamente porque la parte respiratoria se va afectando y va perdiendo algunas capacidades para ventilar, entonces termina en ventilación mecánica, ¿no? Y por ahí con todas las complicaciones fallece, ¿no? Entonces lo ideal es que ese paciente con enfermedad neuromuscular no llegue a ventilación, ¿no? Mecánica, porque una vez que está en ventilación ya no salga, o sea, es muy difícil que salga, ¿no? Bueno, contraindicaciones, como les mencionaba, igual que en la rotación cardíaca, cualquier fase activa de cualquier proceso o enfermedad pulmonar, ¿no? Un absceso pulmonar activo, tuberculosis activa, neumotórax también reciente, que no está, pues, obviamente con su drenaje, derrame pleural, obviamente no lo voy a poder hacer, ¿no? Entonces, cualquier proceso agudo está contraindicado, ¿no? Pacientes descompensados cardiovascularmente, intervenciones quirúrgicas torácicas recientes, obviamente que no, ¿no? Si tengo, por ejemplo, fracturas de costillas, obviamente tampoco voy a poder hacerlo, ¿no? Epilepsias descompensadas, porque si yo empiezo a hacer o le indico terapia respiratoria, ¿no? El licenciado la empieza, podría incrementar más las crisis y obviamente el paciente se puede aspirar, ¿no? Un estatus asmático, como les mencioné anteriormente, o insuficiencias respiratorias severas con gran disnea, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté descompensada, ¿no? Patología descompensada no es tributario de rehabilitación, ni cardíaca ni respiratoria. Objetivos de la rehabilitación respiratoria, obviamente quiero mejorar la calidad de vida, ¿no? Pues si el paciente está con disnea, se agita porque simplemente levanta la cuchara, obviamente eso no es calidad de vida. Entonces, haciendo la parte respiratoria, el paciente puede mejorar o ser más eficientes en la parte respiratoria también, ¿no? El aclaramiento mucociliar es mejorar significa la parte de manejo de secreciones, ¿ya? Entonces, eso se puede hacer en cualquier paciente que tenga secreciones, no necesariamente en la fibrosis quística o una eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Si es un paciente, tenemos acá con bronquiolitis o pacientes que están en la UCI y por problemas neurológicos tienen muchas secreciones, pues sí se puede trabajar con ellos, ¿no? Quiero mejorar la movilidad de la caja torácica porque a veces el paciente, digamos que como no hace ningún tipo de actividad física ni ejercicios, la caja torácica está como rígida, ¿no? Y entonces cuando ustedes quieren hacer ejercicios respiratorios o le indican hacer ejercicios respiratorios, el paciente no puede, ¿no? O sea, hay que trabajar con la parte muscular para poder ganar una mejor excursión torácica, ¿no? Mejorar el intercambio gaseoso, optimizar la función respiratoria, disminuir la disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio, aliviar el dolor producido por las posturas defectuosas, ¿no? Educar al paciente también es parte de los objetivos de la revisión respiratoria. Bueno, esto también es una escala para evaluar la disnea, que es el MRC, que es la Medical Research Council, ¿no? La modificada, y que me sirve para ver, cuantificar cuánta disnea tiene el paciente, ¿no? Y según eso ver también la evolución del paciente, ¿no? Si ustedes no evalúan o no cuantifican o no usan tablas ni herramientas para cuantificar, no saben cuánto mejoró el paciente. Entonces sí tienen que acostumbrarse a usar estas escalas de evaluación o de medición, ¿no? Ya sea la que ustedes escojan, pero tienen que tratar de usar siempre algún tipo de escala de medida, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden ver si el paciente ha mejorado con las intervenciones que ustedes le están indicando o no mejoró nada, ¿no? Si ustedes no tienen escalas de medición, puede decir, sí mejoró, pero en realidad, ¿cuánto mejoró, no? O de repente me parece, pero al final no mejoró nada. Entonces, por eso que es importante usar algún tipo de escalas de medición, ¿no?
Bueno, también ha demostrado la rehabilitación respiratoria, mejora la disnea, la capacidad de esfuerzo, la calidad de vida del paciente, sobre todo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero no significa que la rehabilitación respiratoria solamente sea para los pacientes con EPOC, ¿no? En realidad pueden usarlo en los otros pacientes que tengan algún componente respiratorio que ustedes vean que puede mejorar, por ejemplo, en la parte de secreciones, puede ser la parte de la movilidad torácica, puede ser la postura, también como ven acá en la imagen, ¿no? Ustedes, si ustedes ahorita, si están sentados, traten de sentarse así medios agachaditos, ¿no? Y traten de respirar profundo. Y van a ver que no van a poder respirar profundo, o sea, no va a llegar la suficiente cantidad de oxígeno que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, si imagínense ese paciente ya tiene una enfermedad pulmonar, ¿no? Y el paciente está en una mala postura y ustedes quieren mejorar la capacidad respiratoria, ese paciente no lo va a conseguir si es que no mejora esa postura, ¿no? Entonces, por eso que también es importante evaluar eso, ¿no? ¿Ya? La parte postural. Entonces, el entrenamiento muscular, la parte postural, control postural, la fisioterapia respiratoria, la educación al paciente, el soporte psicosocial es muy importante, sobre todo si son pacientes crónicos, y la intervención nutricional, porque si el paciente está desnutrido, el músculo no va a rendir como debería. Entonces, por eso que es importante también valorar, ¿no? Muchas veces el paciente como se agita, no, ya come poquito porque cada vez que está comiendo se agita más, entonces también se va desnutriendo. Por eso es importante también chequearlo, ¿ya? Bueno, entrenamiento muscular, tenemos que en general, no solamente voy a entrenar la parte muscular a nivel de los músculos respiratorios, ¿no? Porque si no, el paciente mueve los brazos y ya se cansó. Y no es que la parte respiratoria no esté bien, sino porque el músculo en general del cuerpo no está en buenas condiciones. Por eso también, tanto en la parte respiratoria como cardíaca, es muy importante que el músculo esté en buenas condiciones, ¿no? Entrenamiento de tipo aeróbico, o de resistencia muscular. A ver, un momento, ¿no? Ay, mil disculpas. Entonces, les decía que la parte muscular es muy importante para que el paciente pueda salir adelante, no solamente la parte respiratoria, sino todo en general, ¿ya? Puede ser interválico, como les decían los HIIT, los famosos HIIT, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de los músculos respiratorios, como también les mencioné, ¿no? Mm, Ver. En la parte de la fisioterapia respiratoria, eso, bueno, obviamente lo hacen los licenciados, ¿no? De terapia física, que tienen entrenamiento con hechos de su especialidad en terapia respiratoria, ¿no? Pero la indicación parte de la parte médica, ¿no? Entonces, bueno, pueden ellos usar técnicas de permeabilización de la vía aérea, reeducación de la respiratoria, técnicas de relajación para ayudar a que el paciente pueda ir mejorando, ¿no? Bueno, esos son los niveles de evidencia que se han encontrado con la rehabilitación respiratoria, ¿no? Simplemente lo dejo ahí para que lo puedan revisar, pero es básicamente para que lo tengan en cuenta de que en realidad sí podría aplicarse la parte de la rehabilitación respiratoria en los pacientes que tienen algún tipo de condición o compromiso en la vía aérea, ¿no? En la parte respiratoria. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Sí. Sé que es bastante larga, bastante información, pero no sé si tengan alguna duda o algo que por ahí les tengan más, de repente, más dudas o algo que no haya quedado claro.
veamos de repente a una repasada rápida de, a ver, para ver si es que por ahí se acuerdan de algo que no está claro. Entonces, vemos la frecuencia cardíaca máxima. Creo que el pasito está programado para las 9:10, 9:15 o 9:20. No estoy muy 9:20, segura. doctora. 9:20, ya. 2020, doctora. Entonces unos 10 minutos o unos 5 minutos de repaso y por ahí si es que alguna cosa que vamos repasando les quede duda, lo vamos viendo. Entonces vimos la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, ¿no? Acuérdense que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad y 210 menos la edad en caso de las mujeres y 220 menos la edad en el caso de hombres, ¿no? Existen las fórmulas de Tanaka, como les decía, que son más, digamos, precisas, pero no siempre se usan, ¿ya? En la medida que ustedes puedan, deberían usarlo, salvo que alguna fórmula de algún instrumento que vayan a usar les pida usar esta frecuencia cardíaca máxima, ¿no? ¿Ya? Pero para fines prácticos es mucho más fácil esta y lo vamos a usar para la práctica o si es que viene alguna pregunta en el examen va a ser en base a eso, ¿ya? Entonces, ya vimos eso, la frecuencia cardíaca de entrenamiento sería la frecuencia cardíaca que el paciente tiene que lograr para conseguir algún objetivo determinado, ¿no? En base a la intensidad del ejercicio que ustedes le vayan a dar, ¿no? Un 50, 60%, de repente si es la fase de recuperación, de repente si quieren mejorar la capacidad aeróbica o quieren mejorar la capacidad anaeróbica o la potencia anaeróbica, mejor dicho, o el paciente es un corredor de maratón y quiere mejorar el sprint. Entonces, depende qué es lo que ustedes quieran conseguir con ese paciente, lo pueden hacer, ¿no? Esta frecuencia cardíaca de entrenamiento no necesariamente se usa para pacientes cardíacos, lo pueden usar para pacientes que entrenan, ¿no? También si ustedes van a algún gimnasio, pueden ver la intensidad del ejercicio con la que están haciendo, si que hacen HIIT, por ejemplo, y pueden hacer un programa de entrenamiento mucho más digamos, científico, no tanto como que a la champa que dicen ya corre y ya tú ves cuánto corre y cómo va tu respuesta del corazón, ¿no? O sea, podrían plantearlo también de esa forma. ¿Ok? Entonces, se usa bastante, por ejemplo, cuando quieren hacer entrenamiento para bajar de peso, para control de obesidad, porque van a tener algunos parámetros y le van a ir diciendo, ¿no? Cómo va a ir entrenando el paciente por semanas, qué es lo que van a ir agregando, van aumentando, por ejemplo, la inclinación, o van aumentando la velocidad, van aumentando el tiempo, ¿no? Y con eso pueden ir consiguiendo algunos beneficios más, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula. Los METs son los equivalentes metabólicos. Acuérdense que un MET es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, ¿ya? Y va a depender de qué actividad hagan para tener la cantidad de METs, ¿no? Como les decía, de repente tienen que acordarse de escribir sentados, son 2 METs, de repente bajar escaleras son como 5 METs y subir escaleras son como 9 METs, ¿ya? No es que suba un escalón y ya cumplen 9 METs, ¿no? Sino que en realidad para completar los 9 METs deberían subir más o menos como 60 escalones en un minuto, ¿no? Ahí es más o menos 9 METs. Pero a los pacientes se les dice, bueno, el paciente sale de alto, no le dice suba las escaleras hasta el cuarto piso, pues, ¿no? Obviamente el paciente no va a poder hacerlo. Entonces ustedes dicen, bueno, con paciente puede subir de un escaloncito en uno, con paciencia, para que el paciente no sienta ningún tipo de molestia, ¿no? La escala de Bohr, como les decía, tiene una correlación entre la frecuencia cardíaca con la intensidad del ejercicio y me va a servir mucho en los pacientes que tienen o toman algún tipo de medicamento como beta bloqueadores, ¿no? Después los ejercicios terapéuticos, bueno, van a depender de qué es lo que ustedes quieran conseguir con ese tipo de ejercicio y es lo que le van a indicar, ¿no? Entonces, qué es lo que quieren ganar con el ejercicio es lo que van a indicarle al paciente. Depende si quieren mejorar la fuerza, la resistencia, quieren hacer más aeróbico, más anaeróbico, por ejemplo, si tengo una lesión de repente en los isquiotibiales, voy a trabajar de repente los ejercicios excéntricos, ¿no? Para poder hacer un mejor estiramiento y hacer una contracción de repente mejor, qué sé yo. Entonces, depende qué es lo que ustedes quieran, van a ir indicándole el ejercicio a ese paciente, ¿no? ¿Okay? Entonces, de ahí vimos, bueno, algunas cosas, los conceptos que sí lo tienen que tener en cuenta o revisar por ahí. Vimos las pruebas de esfuerzo, ¿no?
las indicaciones también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un corazón sano y qué es lo que va a pasar con un corazón enfermo? Y los tipos de pruebas de esfuerzo, ¿no? Tenemos el de Bruce, el de Naughton. El de Bruce es para un paciente que está en mejores condiciones, de repente más joven también, ¿no? Puede ser mayor, pero está en buenas condiciones, ¿no? Y el de Naughton es para un paciente que tiene una capacidad más disminuida. Y la prueba de Valky, como les decía, es el paciente que no puede correr, ¿no? Ustedes van a hacer una prueba de esfuerzo, el paciente no puede correr, y de repente le van a hacer la prueba de Bruce, y el paciente no termina la prueba, él se está mal, y no porque esté mal, sino porque no sabe correr, ¿no? En una caminadora es difícil, ¿no? Bueno, entonces después, cuando voy a suspender la prueba de esfuerzo, ¿no? Obviamente si tengo signos y síntomas, ¿no? O también si es que el doble producto está más bajito que en el reposo o más bajo que la etapa anterior, ¿ya? De ahí vimos para estratificar a los pacientes, ¿no? Según lo que hayan presentado, si es bajo riesgo, moderado o alto riesgo, ¿no? Y vimos la rehabilitación cardíaca, como les dije, lo presenté en rojo, amarillo y verde, que son como el semáforo. En rojo el paciente está hospitalizado, el paciente está mal, ¿no? Después va mejorando, después sale de alta, es una fase ambulatoria, y la fase de mantenimiento, que es súper difícil de mantener, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? La digamos, el principal objetivo de la fase uno es prevenir el desacondicionamiento físico. En la fase 2 es mejorar la capacidad funcional del paciente, y en la fase 3 es mantener la capacidad funcional que se ganó en la fase 2 y mejorarla, obviamente, ¿no? Si es que se puede. Y eso vimos con la respiración cardíaca. En la respiratoria vimos que era importante que no se usaba solamente para el EPOC, porque es lo más conocido y lo que más se ha investigado, pero en realidad puede usarse para muchas patologías, ¿ya? Siempre tener en cuenta que no se debe hacer la rehabilitación respiratoria en paciente agudo o con alguna patología aguda, ¿ya? Ya nos ha pasado que a veces viene el paciente, está hospitalizado, está convulsionando, está con secreciones, le indican ahí en la UCI que el paciente está con secreciones, hay que hacerle respiratoria, terapia respiratoria, ¿no? Y el paciente pues está convulsionando, empieza a convulsionar con el estímulo que le hacen al hacer la terapia, y el paciente se aspira y termina peor, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? En un estatus asmático, es un asmático descompensado, no, porque el paciente está cerrado. Si ustedes le hacen la parte respiratoria o terapia respiratoria, le indican eso, el paciente se puede cerrar más, ¿no? Y terminar peor, intubado, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta en qué momento se podría usar o indicar la terapia respiratoria, ¿no? Los objetivos, obviamente, voy a hacer mejorar la calidad de vida, mejorar pues, el aclaramiento mucociliar. Acuérdense que es el manejo de las secreciones, que no solamente va para el EPOC, puede ser para cualquier patología que tenga secreciones, siempre y cuando esté estable, ¿no? Bueno, tienen la escala del MRC modificada, ¿bien? Y que es importante aplicarlo para ver cómo está mejorando ese paciente según las indicaciones, y si no, para replantear por qué no mejora, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que también es importante la parte de la postura. Si el paciente tiene una mala postura, como ya les dije, si ustedes se sienten, están así todos encorvados y tratan de respirar profundo, no van a poder hacer. Si el paciente ya tiene de por sí restricción en la parte respiratoria, imagínense con una postura mala, pues no la hace, ¿no? ¿Ya? Entonces, parte de la rehabilitación respiratoria también es mejorar la parte postural. Bueno, entrenamiento muscular, no solamente la parte muscular de la parte respiratoria, sino en general también, porque si no el paciente se va a cansar, no porque el músculo respiratorio esté mal, sino porque en realidad el músculo de todo el cuerpo está desacondicionado también, ¿ya? Bueno, las técnicas que ya solo hacen los licenciados en terapia, ¿no? Que tienen que conocerlos simplemente para saber qué es lo que pueden hacer también. Y bueno, los niveles de evidencia. No sé si nos quedan unos minutos antes de que den el post-test. ¿Tienen alguna duda, pregunta, ahora que hemos hecho un repaso rápido? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Todo doctora, todo claro, claro. doctora. Todo Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a terminar la clase el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir, ¿no? Al WhatsApp, y decirme si es que alguna cosa no les ha quedado claro para poder explicarlo. O bueno, pero como van a tener la práctica, también le podrían preguntar a los docentes con los que tienen práctica hoy día. Pero si aún así tuviesen dudas, me pueden escribir si es que
por ahí todavía tienen alguna consulta que quieran hacer, ¿ya? Entonces, les agradezco por quedarse hasta el final y los dejo para que puedan, no sé si van a repasar o algo para dar el póster, ¿ya? Y les agradezco mucho por la atención. Nos estamos en contacto. Gracias, doctora. A ustedes también, gracias.